cuando alguien en esa época, en los tiempos de Jesús, vamos a ir entrando en la enseñanza, pero quiero platicarte esto. Cuando alguien, al igual que el día de hoy todavía, se le da una sentencia sobre de algo, un ejemplo, si alguien robó, ¿sí? Le daban una sentencia, vamos a poner 1 año de cárcel o más. Cuando terminaba esa sentencia, o sea, no pagaba la deuda, entonces la manera de pagar, yo no tenía para pagar. El juez decía, bueno, usted no tiene no tiene el dinero para pagar. ¿Cuál va a ser el pago? Estar privado de esa libertad 1 año y lo metían a la cárcel. Ese era el pago, puesto que no tenía dinero para pagar. Amén. Entonces, perdón por la cortina, una vez que terminaba ese año de pago, se le extendía un acta en el cual declaraba que ese pago ya había sido saldado. ¿Cómo lo pagó? ¿Con dinero? Con su vida en esclavitud. Amén. Entonces esa persona tenía su acta donde ya fue pagada esa deuda, pero no le pagó a la persona. Entonces la persona se vuelve a encontrar en el camino con él y le puede decir, oye, tú me debes. ¿Qué hace esa persona? Saca su acta, dice, ¿sabes qué? Yo ya pagué. Pero no me pagaste a mí, sí, pero lo pagué con mi vida. En el acta, ¿sí? Dice que Jesús clavó el acta en la cruz que nos acusaba. Ahora nosotros podemos vivir en libertad. Amén. Con gozo, con alegría de que ya no debemos nada. ¿Algún día has pagado una deuda y has dicho, por fin voy a respirar, voy a dormir tranquilo porque no le debo nada? Cristo pagó por nosotros. Amén. Cristo nos rescató y nos dio vida, nos dio esperanza, nos dio libertad y debemos de vivir en esa libertad con la que Cristo nos dio. ¿Y cómo debemos de vivir? En paz, con gozo, con alegría. ¿Cuántos están contentos esta mañana? ¿Por qué? Porque Cristo nos libertó. Amén. Debes de creer la libertad que Cristo nos dio y vivir en ese gozo, vivir en esa alegría, vivir en ese contentamiento. ¿Sí? Dice el Salmo, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Nos alegramos juntos de adorarle y de aprender de su palabra. Vamos a ver el tema, hermanos, que vamos a desarrollar el día de hoy. Estamos en la serie de ser como Jesús. ¿Por qué? Porque somos llamados a ser discípulos y un discípulo tiene que ser como su maestro. A eso vamos a la iglesia, a ser discipulados, a ser enseñados y ahí vamos aprendiendo. El subtema, por decirlo así, son las 3 etapas del cristiano. Ya vimos cuáles son. ¿Alguien se acuerda? ¿Cuáles son las tres etapas del cristiano? Salvación, santificación y glorificación. ¿Sí? Y hoy veremos la primera. La clase pasada, el domingo pasado, vimos de manera general. ¿Sí? Y ahora vamos a ver las 3 etapas. Nos vamos a pasar un tiempo en la santificación. Veremos qué nos enseña el Señor con referente a la santificación, pero hoy vamos a hablar de la salvación. Que hemos hablado mucho, gracias a Dios. Pásalo. Pasa la primera diapositiva. Pon las 3. Entonces, las etapas del cristiano son estas 3. Salvación, santificación y glorificación. Y hoy hablaremos de la salvación tan grande. ¿Sabes qué decía David después que pecó? Se arrepintió y le decía al Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. Mucha gente pierde el gozo y eso es terrible. ¿Escuchaste? Vivir en libertad y triste. Platiqué con un varón, platiqué con una persona que
le fue infiel a su esposa. Su esposa, por amor a Cristo, le perdonó. Dice, pastor, la verdad es muy difícil para mí, pero yo amo a Jesús y Jesús me manda a perdonar. Y perdonó a Jesús, perdonó a su esposo. Y platico con el esposo, eso ya tiene tiempo. A veces ocupo algunos testimonios para ejemplificar, ¿sí? Entonces, este hombre estaba deprimido, cayó en depresión. Le digo, ¿qué tienes? No sé, dice, es que no sé, ya sí creo que me perdonó, dice, pero, pero no sé, como que siento que voy a volver a pecar, no sé si realmente Dios me perdonó, estaba en esa lucha. Le digo, ¿cómo deberías de estar ahorita si esta mujer no te hubiera perdonado? ¿Cómo estaría tu casa? ¿Cómo estaría tu familia? O sea, si la mujer no la hubiera perdonado, ¿qué hubiera pasado? Se divorcian, sus hijos por un lado, la situación familiar se iba a truncar, se entera la familia, se enteran los amigos. O sea, mucha gente no se enteró de esa situación, en el caso de él, solo su esposa. Le digo, amigo, hermano, tú deberías de estar gozoso. O sea, Dios le dio el amor a tu esposa para perdonarte. Eso es algo sobrenatural. Perdonar no es normal, hermanos. Perdonar no es algo que nazca de ti. Voy a perdonar. No, Dios tiene que revelarte a tu vida y decir, así como Cristo me perdonó, yo también doy ese perdón. Tú deberías de estar gozoso. Me decía, pues es que no sé. Digo, despiértale, dale gracias a Dios que por el amor que Dios puso en esta mujer, tu familia estaba ante el barco, sigue de flote. No se hundió el barco, sigues arriba del barco, sigues vivo y ahora con esperanza. Amén. ¿Cuántos tenemos esperanza hoy? ¿Cuántos tenemos esperanza hoy? David decía, Señor, no me quites el gozo de la salvación. Amén. ¿Cómo debemos de estar, iglesia? Gozoso. ¿Sabes qué se decía David a sí mismo? Decía, alma mía, alaba a Jehová y no te olvides ninguno de sus beneficios. Entonces nosotros tenemos que decirnos, hey Martín, no te olvides todo lo que Dios ha hecho por ti. Tal vez hoy estás en una situación difícil, pero voltea atrás y mira todo lo que Dios te rescató. ¿Y qué haces? Tomas esperanza, miras hacia el frente, miras a Jesús y echas mano de la vida eterna. Amén. Los pensamientos de Dios son de bien para tu vida. ¿Puedes decírselo al que está a tu lado? Los pensamientos de Dios son de bien para tu vida, son de bien para tu casa, son de bien para tu familia. Amén. Dios tiene planes buenos para nosotros. Por el pecado vivimos las consecuencias, eso sí. Tenemos que ser disciplinados. Pero hoy hablaremos del gozo de la salvación y veremos lo que Dios puede hacer. Amén. Vamos a empezar. Cierra tus ojos un momento. Ya oramos, pero quisiera que tú le pidieras al Señor que Él hable a tu vida esta mañana. A veces nos acostumbramos a cultos emocionalistas y pensamos que así va a ser siempre. No, muchas veces tiene que ser el mensaje a tu entendimiento para que baje a tu ser y vivamos la escritura, no vivamos una experiencia, vivamos una realidad, no vivamos en una emoción, aunque hay emoción, pero vivamos en claridad. Padre, permíteme recibir el consejo, dile al Señor con tus palabras. Permíteme que sea revelado si realmente soy salvo o no, Señor. Permíteme que sea revelado si realmente soy tu hijo o no. Si lo soy, ayúdame a ser santificado. Si lo soy, permíteme disfrutar el gozo de la salvación. Gracias, papito lindo, porque tú nos salvaste de tantas cosas y hoy vivimos en esa libertad. Gracias, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hace rato platicaba con un hermano, venía de viaje de una ciudad y su carro se descompuso
su direccional se descompuso, entonces él iba en carretera, imagínate, doble carril, y el carro se le hacía hacia un lado, y por más que quería moverlo, el carro no le respondía. Y gracias a Dios fue bajando la velocidad y se acomodó, no pasó carro enfrente, ¿sí? El carro de atrás vio la situación y se paró también. Dice, si yo hubiera venido más rápido, me mato, dice. Creo que volví a nacer, creo que Dios me dio otra oportunidad, dice. O sea, cada día, hermanos, es una oportunidad. Mucha gente hoy no abrió los ojos y nosotros tenemos la oportunidad de vivir. Hay que aprovechar. Amén. Entonces vamos a repasar las 3 etapas. Vamos a verlas rápido. ¿Qué sucede en la salvación? Recuerde que somos seres trinos, ¿sí? ¿Qué hay en el ser? Espíritu, alma y cuerpo. Y hemos visto que la salvación, síguelo pasando por favor, es una obra que hace Dios en el espíritu, perdón, regrésalo, en el espíritu porque nuestro espíritu estaba muerto. Eso es algo que la gente no puede comprender. Tú puedes ver a alguien vivo, caminando, actuando, riendo, pero si no ha nacido de nuevo, su espíritu está muerto, tiene un vacío en su corazón. Cuando nace de nuevo, nace el espíritu, despierta el espíritu y vuelve la comunión con Dios. Y en ese nacimiento Dios nos justifica. Sí, lo vimos el miércoles y el domingo pasado. ¿Qué es la justificación? Él pagó el precio, Él nos justificó. Nosotros merecíamos el juicio y Él murió por nosotros y se presentó delante de Dios con su propia justicia. Amén. Él nos justificó, nos adoptó como hijos. Ahora podemos decir que somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Hay criaturas de Dios y hay hijos de Dios. ¿Sí? Y nos regeneró. ¿Qué es la regeneración? Cuando el Espíritu despierta. Eso es una obra milagrosa de parte de Dios. Y todos estamos bajo pecado. ¿Sí? Vamos. La santificación, lo vimos la clase pasada, ¿dónde es? En el alma. ¿Y qué hay en el alma? Pásalo. Mente, emociones, voluntad y conciencia. Amén. Eso está en el alma y vamos a trabajar las próximas clases en la santificación. Mira, en los primeros 100 años de la iglesia, el imperio romano se quejaba porque los cristianos no adoraban al César como Dios. Pero hasta ahí, ese era su pecado del imperio, perdón, de los cristianos en contra del imperio. O sea, para los romanos decían, estos cristianos no adoran al César, a la cárcel. Pero eso era lo único malo que hacían. Fuera de ahí, un cristiano era una persona recta, era una persona puntual, era una persona santificada, apartada del mal. Dicen los historiadores que Roma se perdió de los mejores ciudadanos de su imperio. ¿Escuchaste? Qué bonito es tener, ayer tuvimos una reunión de jóvenes, una conferencia de jóvenes y mira, todos los jóvenes quietecitos. O sea, para mí fue sorprendente fueron casi 41, 42 jóvenes y quietecitos todos. Fue de bendición para mí poder predicarles. No había nadie con celular. Es más, dentro de mis planes era decirle, muchachos, apaguen su celular. Se me olvidó decirles. Pero no hubo necesidad. Fue algo hermoso ayer. Luego les sigo platicando. Pero Roma se perdió de los mejores ciudadanos porque esos cristianos en su mayoría estaban santificados. ¿Qué es la santificación? Apartarse del mal. Un cristiano cada día debe pecar menos. ¿Escuchaste? Cada día debe controlar más sus pensamientos. Cada día debe de caer menos en depresión.
Si es una persona depresiva, cada vez debe ser menos porque se está santificando. Ya no batalla tanto con sus pensamientos que lo llevan a la derrota. Ahora ya sabe quién habla su mente. ¿Sí? Sus emociones ya no lo llevan por como las olas del mar. Tú ves un barco, un velero, ¿cómo avanza un velero? El aire, las olas lo mueven. ¿Sí? Ese es el alma. Un cristiano vive de la mano de su Señor, porque Él lo rescató. Ahora vive con Él, ahora lo dirige, ahora ama su alma, está con su amado que es Jesús y vive una relación personal. Los pensamientos que llegan a nuestra mente de suicidio, los pensamientos que llegan a nuestra mente de derrota, los pensamientos que nos llegan a nuestra mente de enfermedades, uno los pone delante de Dios. Amén. Y descansamos y decimos, Señor, tú tienes el control. Les conté lo del hermano del que iba a tener un accidente. Alguien que vivió, no todos, porque hay gente que estuvo a punto de morir y Dios lo salvó y vuelve a lo mismo. ¿Has conocido a alguien así? Me tocó un joven, chocó en una moto, entubado, su esposa al lado, los dos jóvenes, creo que de 27 años. Le dije a la muchacha, tómale una foto, le digo. La idea era que se recuperara este muchacho. Tómale una foto para que cuando él reaccione y despierte y quiera tomar, porque bien tomado se fue en la moto y se estrelló. Le enseñes cuando quiera tomar, enséñale la foto. Yo le estaba dando consejo a la muchacha. Enséñale la foto y dile, mira, por andar tomando. Y dice, no, enfermero, haz de cuenta que fue como en diciembre el accidente. Él en junio había pasado lo mismito. Ya una ocasión le había pasado que chocó, tomó y prometió nunca más tomar. Pasaron julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 6 meses nada más. ¿Y qué pasó? Se le olvidó. Y volvió a tomar, volvió a agarrar la moto y se fue. ¿Cuál es lo triste de la historia? Una semana demoró entubado este muchacho y murió. Qué terrible. Pero ¿qué te quiero decir? Hay personas que están en un suceso parecido y dicen, Dios me dio otra oportunidad de vivir y ahora quiero aprovechar esta oportunidad. Quiero aprovechar a mis hijos, quiero aprovechar a mi esposa. Esto que estoy viviendo es horas extra. ¿Cuántos lo creen? Esto que estoy viviendo es otra oportunidad de vida. Hay gente que le es revelado que lo que vive hoy es por causa de Cristo. Si hoy puede respirar es por causa de Cristo. Yo cuando veo, la otra vez vi un muchacho de mi edad con cirrosis, su abdomen así inflamado, ¿sí? Y yo me vi ahí. Dije, Señor, gracias porque si viviera, así estuviera. Y mi abdomen está inflamado, pero no por la cirrosis, ¿no? Por la otra cosa. Pero gracias a Dios estoy bien, camino, ando y digo, Señor, gracias. ¿Puedes darle gracias a Dios? ¿Sí? Que hoy puedes caminar, puedes andar, ¿sí? Y damos gracias. Entonces, en la santificación tiene que ver con estas áreas de nuestra vida y tiene que ser todos los días. ¿Sabes qué hacía Jesús? Jesús salvaba y santificaba, porque vendría la glorificación. ¿Escuchaste? ¿Cuál era el trabajo de Jesús? Salvar gente nueva. Pero los que venían con él estaban siendo santificados porque iban con Jesús y la santidad de Jesús permeaba sus vidas. Estaban comprendiendo cómo se vivía en el reino de Dios. Esa es la santificación. Amén. Vamos. Por último, vendrá la glorificación. Hablaremos de la glorificación. ¿Qué va a pasar con nuestro cuerpo cuando Cristo venga? ¿Qué va a pasar con nuestra alma? Aunque ya lo hemos contado algunas veces. Y esto va a suceder en el cuerpo. Nos va a ser dado un cuerpo nuevo, bonito, 0 kilómetros de paquete.
Amén. Ya no vamos a andar sufriendo ni nada. Y nosotros tenemos que estar en mente que un día fuimos salvos, si lo somos, sino hoy puedes ser salvo. Estás en ese proceso de santificación. Dile a tu esposo, a tu esposa, hey, dame chance, estoy en proceso. Amén. Estamos trabajando, pero que realmente se vea el trabajo que Dios está haciendo. ¿Sale? Y un día seremos glorificados. ¿Lo crees? Un día estaremos delante de Dios. Tenemos que estar a cuentas con Dios. ¿Sale? Vamos a avanzar. Entonces ahí está. Hoy hablaremos de la salvación. Vamos a avanzar. La pregunta sería, ¿por qué nos tiene que salvar Dios? O cambiando la pregunta, ¿de qué nos tiene que salvar Dios? ¿Sí me explico? O sea, somos salvos. ¿De qué somos salvos? Vamos a avanzarlo. Número 1, de la muerte. Estábamos muertos y ahora estamos vivos. ¡Charán! Dice Señor, gracias. ¿Qué pasaría si tuviéramos un muerto aquí? ¿No? O en la sala de tu casa. Y tú te acercaras a él y le dijeras, oye, Juan, no hay ningún Juan acá. Oye, Juan, ¿por qué no amas a tu esposa? ¿Por qué no la tratas mejor? ¿Por qué no dejas de tomar? ¿Por qué no cambias tu vida? ¿Por qué no dejas de vivir en esa condición? ¿Qué crees que diga Juan? Nada. Está imposibilitado porque está muerto en sus delitos y pecados. ¿Qué significa muerte? Está separado de Dios. Su espíritu está muerto. No se puede comunicar con Dios. Vive bajo sus propios pensamientos, la propia formación que llevó y esclavo del pecado. Un muerto no puede hacer lo que quiere. ¿Sí? Vamos. ¿Qué dice? Lo vimos la clase pasada. Efesios 1:2. Dice Pablo, ¿y él qué? Los dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por eso decimos que si tú y yo seguimos con los mismos pecados y no han disminuido, es más, se han agravado, posiblemente sigues muerto. ¿Has visto los zombies, las películas de los zombies? Entonces, oye, por ahí caminan, andan, pero no andes viendo esas películas, por favor. Ves a la persona, pero está muerto, hermano. Amén. O sea, este es un hombre vivo, muerto. Y dice que el Señor nos da vida en él. Y cada que venimos delante de su presencia, nos aviva más. Amén. ¿De qué más nos salvó? Del pecado. Todos estamos bajo pecado. El pecado se destruye a sí mismo. Es la ley de la manzana podrida. ¿Qué es esto? Una manzana podrida tiene el potencial, hermanos, de podrir todas las manzanas. Todas las manzanas juntas podrán despodrir a la podrida. O sea, podrán devolverla a su estado natural, pero son muchas, no tienen ese potencial. Entonces, alguien en pecado va a contaminar a otros, se va a autodestruir. Sí, por eso el que anda en pecado, no pelees con él, ora. Si le va a ir mal, solito se va a autodestruir. ¿Te acuerdas la historia del endemoniado gadareno? Cuando dice que los demonios le dijeron, no, mándanos a los cerdos porque ellos necesitan un cuerpo donde habitar, por eso andan queriéndose meter en la gente. Entonces, ya habitaban a este joven y lo estaban llevando a la muerte, al suicidio. Se aventaba al fuego, dice, andaba desnudo en los panteones. Cuando son liberados, los demonios le dicen, no, no nos mandes fuera, mándanos a los cerdos. Y se metió a los cerdos. ¿Y qué hicieron los cerdos? Se fueron al barranco. ¿Por qué? Porque es una ley. El pecado, ¿sí? Se autodestruye a sí mismo. Por eso aquella persona que vive en pecado vive bajo una influencia de maldad.
en pequeña o gran escala. Y esa escala va a avanzar sobre su vida. ¿De qué nos salvó Dios? Cuando tú hoy tienes el deseo de pecar, pero dices, no, ya no. Ahora tú eres libre para decirle no al pecado. Un cristiano que peca hoy es porque quiere pecar. ¿Escuchaste? Porque ya le fue quitado esa influencia. Dios nos libra, nos salva del pecado que está sobre nosotros. Ahora, si yo peco, no es porque no me aman. Antes yo me justificaba el pecado, ¿no? Pero ahora si yo peco es porque yo quiero pecar. Ahora yo soy libre, ahora mi voluntad está libre. Amén. Ahora si peco es con conciencia. Ya no peco, ay, es que yo no sabía, hermano. Yo no sabía, Señor. Tú vas a Dios y le dices, Señor, perdona porque a pesar de que sabía, corría al pecado. Perdóname, límpiame, ayúdame a vivir en la santidad que tú me has dado. Amén. Entonces, Dios nos libra del pecado. ¿Y quiénes estaban bajo pecado? Toda la humanidad. No hay justo ni aun uno. Vamos a verlo. Ve por favor a tu Biblia. Recuerda que tienes que, pásalo. ¿De qué Dios nos salva? De la muerte que es la separación y de la muerte eterna. ¿Sí? Nos libra del pecado, nos libra de la ira de Dios. Si Dios está irado, dice la Biblia, todos los días con el impío. Todos los días Dios está molesto y del infierno. Amén. Muchos no creen en el infierno. Nosotros creemos que es real. Y Dios en su amor nos liberta. Entonces, eso lo vamos a ver cuando lleguemos a la glorificación. Dios nos liberta de la muerte y del pecado. Vea tu Biblia, por favor, al Salmo 24. Pásalo. Estamos aprendiendo. En la Biblia no aparece el término ateo. Aparece el término necio. ¿Quién es un ateo? ¿O a qué le llaman ateo? Alguien que no cree en Dios. ¿Sí? Alguien que buscó a Dios y no lo encontró y dice, no, yo no creo a Dios. Pero la Biblia enseña y dice en el Salmo 14, dije 24, Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, ¿qué dice? No hay Dios. ¿Conoces personas así o fuiste así? No, hombre, Dios no existe porque es necio, es torpe en su mente, no quiere entender. Dice, se ha que corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien, dice el salmista. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno entendido que buscara a Dios. ¿Sí? Y como no vio a nadie entendido, tuvo que enviar a su hijo a morir por nosotros. Entonces dice que él buscó a alguien de todos los hombres, que hay alguien entendido que buscara a Dios. Dice, todos se desviaron, a una se han corrompido, o sea, todos en el mismo camino. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En la obra de salvación nosotros tenemos que entender que nosotros no nos podíamos salvar a nosotros mismos. Hay personas, escúchame, que dicen, bueno, ahorita soy cristiano, pero si yo no hubiera sido cristiano, a lo mejor me hubiera ido bien. No, hermano. Si el Señor no nos hubiera alcanzado, estuviéramos peor. Es más, muchos ya no estuviéramos si hubiéramos seguido en esa corrupción. ¿Sí? Estuviéramos más mal. Si hoy pudiéramos estar mal, estuviéramos peor de esa condición. Y no hay ni siquiera uno, por eso tenemos que dar gracias a Dios. ¿Sigue? Mira lo que dice Pablo a la iglesia de Roma.
dice que él, de qué se vanagloriaban los judíos, que para ellos, en ellos habían sido dada la salvación. ¿Sí? Ellos sí eran salvos. Por eso cuando Jesús les dijo, ustedes son esclavos, ellos dijeron, no, nosotros somos libres, nosotros somos hijos de Abraham. Dice, pero ustedes, si practican el pecado, son del diablo, no son hijos de Dios. Amén. Porque me quieran matar. Y Pablo en su teología mete tanto a judíos como a gentiles en la enseñanza de que todos son pecadores. ¿Sí? Hayas nacido en la familia que hayas nacido, seas del color que seas de la nacionalidad que seas, todos estamos bajo pecado. Y Pablo lo dice. Le dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? O sea, mejores que los judíos. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos que están bajo pecado. Y a gentiles también hemos puesto bajo pecado. Que todos están, ¿qué? Bajo pecado. ¿Sabemos esto, hermanos? Sí, lo sabemos, es repaso, pero estamos entrando en ese estudio. Todos estamos bajo pecado. Si Dios no nos hubiera liberado de esa condición de pecado, estuviéramos peor o no estuviéramos. Y estuviéramos viviendo las consecuencias, ¿sí? En el infierno. ¿Escuchaste? Va. Como está escrito, ¿en dónde está escrito esto que vamos a leer? Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda porque necesita el Espíritu Santo para poder entender a Dios. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Dónde dice eso? Regresa, hermano. En el Salmo que leímos, Pablo está haciendo un trazo bíblico. ¿Sí? En la Biblia hay más de 3000 referencias del Antiguo al Nuevo Testamento. Eso es algo extraordinario. Por eso decimos que la Biblia es inspirada por Dios. Pablo está haciendo un trazo y está diciendo como está escrito. No nos los dice, pero está en el Salmo ¿qué? 14. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. ¿Sigue? Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles para salvación. ¿Sí? No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y dice, no hay quien busque a Dios. Te pregunto, hermano, ¿tú buscaste a Dios? Lo dejé tantito para meditar. Tú y yo no hubiéramos buscado a Dios nunca. ¿Escuchaste? Dios salió a nuestro encuentro. Dios nos fue a buscar. Amén. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cada que alguien te habla de Dios, le prediqué a un señor, me dice, mira Martín, contigo van 3 que me predican lo mismito, dice. Digo, pues, ¿qué esperas? No, ya son 3, ya, busca a Dios. No, pero todavía, y ya es un señor arriba de 60 años. O sea, no es un muchacho que digas, bueno, me queda mucha vida. No sabemos, es más, no sabemos en qué momento puede venir la muerte. Y Dios nos está hablando todos los días. Dios nos está buscando todos los días. Dios se está encargando a través de la tele, a través de las redes sociales también. No hay día que tú no abras el Face y te dé un mensaje bíblico. Aquellos que usan las redes. Tú abres el Face y te viene un texto. Busca al Señor, ¿sí o no? Todos los días, cada vez más, la voz, los temblores, los terremotos, Dios hablando, saliendo al encuentro de nosotros, diciéndonos, hey, busca al Señor, mientras puede ser hallado. Por ti no va a brotar la búsqueda de Dios. Por eso nosotros decimos, trae a tus hijos a la iglesia, porque ellos no van a buscar. Los niños pequeños quieren, ¿sí? Buscan. Los más grandecitos
ya no están más interesados en otras cosas. Pues nosotros tenemos que forzarlos en el amor del Señor, que vengan, escuchen, algo les va a caer. Y ayer el Señor me sorprendió viendo tantos jóvenes. Amén. Vamos entonces. Dice Ezequiel 11:19. Si lo pudiéramos leer todos ahí en la pantalla o ahí en tu Biblia, lo pudiéramos leer a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Amén. Dios, ¿qué tenía que hacer? Darnos un nuevo corazón. Hermano, si tú eres cristiano, tú tienes un nuevo corazón. ¿Lo crees? Ahora te preocupas por la gente. Ahora te preocupas por... Ayer platiqué con un joven al final y me dice, la pastor, yo invité a 2 amigos, dice. Uno de ellos, sus papás se divorciaron, dice. Lo invité, pero no lo dejaron ir, dice. Entonces, el joven preocupado por sus 2 amigos no, ya va en la prepa, el muchacho. ¿Quién hace eso? Que tú te preocupes por otro. Es el mundo sin Dios. ¿En quién piensa? En sí mismo. Y después, en sí, y que el mundo ruede. Yo voy a preocuparme por mí. Y si le da algo a alguien es por conveniencia. ¿Sabes que gente da dinero a la gente a veces porque sabe que el universo se lo va a regresar? ¿Has escuchado eso? No, ayuda a los demás porque el universo todo te lo regresa. Pero no porque sean buenos, sino ¿por qué? Porque escucharon que si hacen cosas buenas, esa bondad regresará hacia ellos. Entonces son egoístas. O sea, hay gente buena que hace cosas buenas, pero pensando en... Muchos de la prosperidad usan esa lógica. Dale a Dios y qué. Y Dios te va a dar el doble. Eso está bueno, hermano. Vamos a dar y da uno, pero con una doble intención. Y eso no es de Dios. Hermano, yo doy, yo siembro y mira, Dios me lo regresa. Pero en su corazón no está agradar a Dios, está en qué? En tener más. Y es egoísta, solo piensa en sí mismo. Aquel que ama a Dios da. Si Dios me lo regresa bien y si no me lo regresa, porque tiene un corazón dadivoso, sirve a la gente, ayuda a la gente, hace lo que tiene que hacer porque ahora Cristo está en su corazón. Amén. Vamos entonces. Me ha tocado orar por gente que no quiere. O sea, la religión te estorba. Oré por un señor casi agonizando y su esposa al lado molesta. ¿De qué religión es usted? No, pues yo soy cristiano. Varón, me dirigí a él. ¿Quieres que ores por ti? Sí, me dice. La esposa estaba enojada porque iba a orar por él. Imagínate. Pero a mí no me importó la cara de la señora. Yo dije, este hombre puede morir y tal vez hoy sea su último día de salvación. Amén. Vamos entonces. Perdón, no lo leí. Regrésalo. Dice, ese es el primero. Y les daré ¿qué? Un corazón y un espíritu. ¿Es espíritu con E mayúscula? No, habla de nuestro espíritu. ¿Sale? Vamos. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Dios le está dando una profecía futura al pueblo de Israel, ¿sí? Y está haciendo una poesía de esto. O sea, no se nos fue dado un corazón literal, no hubo un trasplante de corazón, hubo algo espiritual. Y un corazón de piedra, ¿qué representa? Un corazón duro, no bombea sangre, no se puede, ¿sí? Pero Dios puede darnos algo nuevo. Dice, para que anden en mis ordenanzas. Alguien que no ha sido salvo no puede hacer sus ordenanzas.
Tú no puedes discipular a alguien que no ha nacido de nuevo. No se deja. ¿Sí me explico? No quiere, ¿no? Y a lo mejor y si lo traen, viene, pero no hay un deseo de él para cambiar. Pero cuando viene el deseo, cuando Dios cambia su corazón, Él lo va a cambiar ¿para qué? Para que puedas obedecer la ley de Dios y guardes mis decretos y los cumplas y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Amén. Sigue. Mas aquellos cuyo corazón andan tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Yo traigo sus caminos sobre sus propias cabezas. Así que se levantó el camino, la tierra, y ¡prum!, le cayó encima. No, lo malo que hacían vino sobre ellos. Amén. Si hacían maldad hacia afuera, esa maldad les va a alcanzar. Si robaban, ese robo les va a caer sobre ellos. ¿Sí? Si adulteraban, hay gente que me decía un varón en una consejería, él le fue infiel a su esposa. Le digo, ¿qué harías tú si tu esposa te es infiel? No, yo sí la dejo, pastor. Ay, sí. Y tú sí puedes entonces y ella no. No, pero es que es diferente. Le digo, no, no es diferente. Si tú le abres la puerta a un espíritu de adulterio, se está metiendo a tu casa, puede tocar a tu esposa. Ellos van a decidir, tu esposa y tus hijos, pero tú le abriste la puerta. Y al rato que suceda, que no esperemos que suceda, ¿qué pasó? Su camino, ¿qué? Cayó sobre su cabeza. Se empezó a endrogar y vino las deudas. El camino que tomó viene sobre de ellos. ¿Por qué? Por no poner a Dios en primer lugar. Porque ese corazón no ha sido cambiado, no ha sido regenerado. ¿Sí? Hasta que Él lo haga. Sigue. Dice, regrésalo tantito para que vean el texto. Estamos en el 11. Nos vamos a brincar al 36 que dice lo mismo, de otras palabras. En el primero nos dijo que nos fue dado un corazón de nosotros, nació de nuevo nuestro corazón, nos dio un corazón nuevo. Pero mira lo que dice acá. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré vuestro corazón, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Sigue. Y pondré dentro de vosotros, ¿qué? Espíritu con E mayúscula. ¿Sí? O sea, primero nos dijo unas cosas, ahora nos está diciendo, mi espíritu les voy a revivir el espíritu, los voy a regenerar, pero no solo los voy a regenerar, yo voy a estar con ustedes. ¿Escuchaste? Porque el Espíritu Santo es Dios. Yo voy a estar ahí contigo. Por eso cuando tienes a Cristo, hermano, se va la soledad. Y si tienes a Cristo y te sientes solo, tienes que crecer en tu relación con Dios, en tu amistad con Dios. Amén. Esto sucedió con un niño que lo entendió. Es un testimonio que hemos dado cuando hablamos con los niños. A un muchacho que se llamaba Jorge, ¿sí? Y su papá también se llama Jorge. Sus tíos iban a la iglesia y el niño iba, pero sus papás no iban a la iglesia. Entonces los tíos le decían, hijo, busca a Dios. Y sus papás, dice Jorgito, que peleaban mucho. Y le dice, el consejo de los tíos le dice, mira, cuando tus papás se pongan a pelear, tú vete a una esquina y habla con Dios. Pídele a Dios por tus papás. Entonces sus papás se daban una buena peleada y dice que voltea a la mamá y ve a Jorgito hablando en la esquina solo. Jorgito estaba hablando solo y dice la mamá, ya viste, mira, ya mi hijo habla solo. Dice.
¿Tú crees que hablaba solo? ¿Qué crees que estaba haciendo Jorgito? Estaba hablando con Dios, papito lindo. Mira a mis padres. Papá, y ese Jorgito ahora sabía a dónde recurrir. Amén. Ese Jorgito sabía a quién pedirle. Cuando vea circunstancias así, ve a Dios. Háblale a Él. Y él aprendió el camino. Amén. Y eso es maravilloso, que los niños, que los jóvenes aprendan dónde ir, que no están solos, que Dios está con ellos. Dice, y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Como ahora el Espíritu Santo está en nosotros, nos guía, nos dirige. Mira, no necesitas estar diciendo, hermano, ¿usted por qué hace esto? Hermano, ¿usted por qué hace el otro? Hermano, ¿usted por qué llega tarde? Hermano, no, solito el Espíritu Santo te redarguye. Y como quieres ser como Jesús, pues quieres ser más disciplinado, quieres hacer las cosas mejor, quieres hacer, porque ahora el Espíritu Santo te dirige. Amén. Esa es la gracia. Y tenemos que crecer en el conocimiento. Amén. La gracia la da el Jesús a través de su Espíritu. Y dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongas por obra. Por eso me ha sorprendido muchas veces en los discipulados gente de iglesia que luego me dice, pastor, yo creo que no he nacido de nuevo. O sea, yo tengo años en una iglesia, pero yo sigo igual. Digo, qué bueno que lo entiendes. Qué bueno que has comprendido que Dios no está contigo. Que a lo mejor tomaste una religión, pero la obra santificadora, la obra de salvación, es que el Espíritu Santo esté dentro de ti. ¿Lo puedes comprender? Ahora el Espíritu Santo está contigo. Ahora el Espíritu Santo te revela las cosas. Ahora el Espíritu Santo, recuerdo una ocasión que leí la Biblia nuevo y no comprendía muchas cosas. Entonces hay un pasaje donde Jesús liberó a un endemoniado. ¿Y qué hicieron los fariseos? En vez de decir, wow, qué bueno que lo liberó, dijeron, no, es que este está en complicidad con los demonios. ¿Sí? Por eso los libera, porque él se lleva con los demonios y se ponen de acuerdo y los libera. Y le dice Jesús, no, ¿cómo el reino de las tinieblas va a estar dividido? Ni modo que se libere a ellos mismos. No se puede. ¿Sí? Y se me fue lo que les iba a decir. Pero vamos en esa línea. Sigue donde estamos. Dios nos va a dar un espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongas por obra. Dios quiere que pongamos por obra, porque ahora el Espíritu Santo está en nosotros. Está en mí o está en ti. Amén. Y si está en ti, no te va a dejar igual. Amén. Ahora vamos a ver un ejemplo. Vea Lucas, por favor. Lucas 19, del 1 al 10. Vamos a ver el ejemplo de salvación y de santificación. ¿A quién salvaba Jesús? Aquellos que no eran salvos. Amén. ¿Y a quién santificaba Jesús? A sus discípulos. ¿Escuchaste? Entonces nosotros, si alguien nuevo viene a la iglesia, Dios puede hacer la obra de salvación porque dice que donde están los hermanos juntos y en armonía, a Dios manda ahí bendición y vida eterna. Amén. A uno los puede salvar, pero aquellos que ya son salvos, nosotros que ya somos salvos, nosotros somos santificados. Cada que escuchamos un mensaje, comprendemos el propósito que Dios tiene para nosotros. Amén. Entonces vamos a Lucas para ver este ejemplo. ¿Ya estás ahí? Lucas 19:10. Si traes donde anotar, anótalo. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué?
lo que se había perdido. Él vino a buscarnos y a salvarnos. Vamos a ver el contexto de ese texto. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y era rico. ¿Quién era Zaqueo? Los que ya sabemos de la historia, que ya lo hemos leído y aún lo hemos predicado, esta historia para nosotros es normal. Y dice, ya me sé la historia de Zaqueo. Sí, pero me puede a mí, que yo ya sé, afianzar nuevamente. ¿Sí? Me puede recordar nuevamente. Aquel que nunca ha escuchado la historia de Zaqueo, para él es por primera vez. Amén. Pero nos va a ayudar a cada uno de nosotros en diferente manera. Zaqueo era un publicano. ¿Quién es un publicano? Un cobrador de impuestos. Y la mayoría de los cobradores de impuestos eran ricos. ¿Sabes qué hacían los cobradores de impuestos? Roma, que era el gobierno que sojuzgaba en esa época, Roma contrataba a paisanos judíos, o sea, judíos de la misma nación porque entendían su idioma, tenían más confianza con ellos, los contrataba para cobrarles impuestos, pero estos mismos judíos tenían la posibilidad de cobrarles de más. Y por lo regular eran ricos, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque cobraban de más. ¿Sabes qué hacían los publicanos? El publicano, como era ladrón, no podía entrar a la iglesia, no podía entrar al templo. Entonces ellos, al hacerse publicanos, estaban renunciando a Dios. ¿Escuchaste? Estaban renunciando a la religión. Estaban renunciando a su nación y peor aún, estaban renunciando a su propia moral. Se estaban autodestruyendo ellos mismos. ¿Por qué? Por el amor a las riquezas. Y eso está sucediendo el día de hoy en nuestras jóvenes. Bueno, no espero que en las nuestras no, pero en la juventud, por dinero, ¿sí? Por dinero pueden quitar, hacer a un lado su moral y vender su cuerpo y vender su imagen por dinero. ¿Sí me explico? Eso está pasando en la sociedad de hoy en día. Dejan la religión. Ahora, ¿qué es lo más triste todavía? Que mucha gente puede tener una religión, pero no tener a Cristo. O sea, va a una religión, cumple sus votos, pero vive una vida desordenada. Y todavía agarra ese dinero mal habido y lo da a la iglesia. Y se siente bien, porque dice, yo cumplo en la iglesia y aparte soy rico. Y acalla su conciencia. Amén. Pero en esa época, eso es en esa época ellos no tenían derecho a ir a un templo. Eres publicano, es más, ellos ya sabían, ni siquiera se acercaban ahí. ¿Sale? ¿Sigue? Dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño. Sabemos que Zaqueo era un publicano, era rico, ¿sí? Era egoísta, porque él nada más pensaba en sí. Era un chaparrito y quería ver a Jesús. Hermanos, él estaba buscando a Jesús para entregarle su corazón. No, era una curiosidad. Oye, por ahí dicen que anda Jesús. Voy a ver. ¿Sigue? Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Este Zaqueo sabía, porque sabía el caminar donde venía Jesús, vio el árbol y dijo, aquí tiene que pasar. Y se subió, aunque sea para verlo. Amén. Él no quería cambiar, él quería seguir igual, pero había algo que Dios estaba provocando en él. Vamos. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Esto es algo extraordinario. Recuerdo la primera vez que tuve un encuentro con Dios, fue algo como si ya lo hubiera vivido.
O sea, tuve esa experiencia, yo dije, oye, esto ya lo viví. O sea, Dios en los encuentros que hemos tenido, Dios ya hay gente que llega a la iglesia y dice, oye, sentí algo familiar en este lugar. Porque Dios ya nos está preparando. Cuando Zaqueo se sube al árbol solo para ver a Jesús, en ese momento Jesús, ¿qué le dijo? Su nombre. ¿Alguna vez en la tierra Jesús había visto a Zaqueo? ¿O Zaqueo había visto a Jesús? Nunca se habían visto humanamente, aunque Jesús sabe todas las cosas. Por primera vez lo estaba viendo, pero como Jesús es Dios, sabía su nombre. ¿Quién le dijo el nombre a Jesús de Zaqueo? Oye, por ahí, mira, mira, ya va ese chaparrito que va, ahí se va subiendo al árbol. Ese Zaqueo, Jesús. No, nadie le dijo su nombre. Él sabe el nombre. Este tipo de cosas nos muestran la omnisciencia de Jesús. Que Él sabe todas las cosas. Él sabe lo que tú y yo sentimos. Él sabe lo que tú y yo necesitamos. Y Jesús sabía que Zaqueo no le era satisfactorio todo el dinero que tenía. Y mira que era rico. Para que la Biblia diga que era rico, era porque era riquísimo. Amén. Vamos entonces. Dice, entonces, cuando Jesús le dijo, Zaqueo, hoy estaré en tu casa. A esa hora Zaqueo se bajó del árbol. ¿Cómo se bajó? Rapidito y se fue. Dice, entonces descendió a prisa. ¿Y cómo le recibió? Gozoso. Jesús va a venir a mi casa. Jesús va a estar conmigo. Y le empezó a ser revelado a él quién era Jesús. ¿Quiénes iban con Jesús? Sus discípulos. Y siempre había gente colada, ¿no? Siempre había gente que estaba ahí, pero nada más para ver qué decía, para ver qué hacía, para acusarle. Y todo eso le servía a sus discípulos para ser formados como discípulos. Dice el 7, al ver esto, todos ¿qué? Murmuraban. Entre esos todos, ¿quiénes estaban? Sus discípulos. ¿Escuchaste? Entonces los discípulos estaban siendo discipulados. Estaban siendo santificados al ver la acción de Jesús. ¿Sale? Dice, al ver esto, todos murmuraban, o sea, dentro de sí, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Oye, Jesús, y era indigno para un hombre, una mujer religiosa, ¿sí? Entrar a la casa de un pecador. ¿Qué va a decir la gente? Y la gente sabía cómo vivía Zaqueo. O sea, qué hacía, qué cosas decía, qué cosas vivía. Y ellos mismos murmuraban, inclusive sus discípulos, cómo va a habitar en ese lugar. ¿Sigue? Entonces Zaqueo, ¿qué? Puesto en pie, dijo al Señor. Imagínate la escena. ¿Cómo estaba la casa de Zaqueo? Ordenada, ¿sí? Ya estaba todo preparado. Él preparó todo para que Jesús entrara a su casa. Dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo, Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, le devuelvo cuadriplicado. Hermano, Jesús le pidió algo a este hombre. Jesús le dijo, Zaqueo, eres un ladronzuelo, eres un ladroncillo. No, ni tampoco fue a decirle, eres un pecador, Zaqueo. Oye, ¿por qué andas robándole a la gente? ¿Por qué cobras de más? ¿Por qué haces eso? Cuando el Espíritu Santo entra a la vida del hombre, el Espíritu Santo te revela tu pecado. Sí, hay gente que es confrontativa en las predicaciones. Hermano, arrepientas, hermano. Y es
también, al que le gusta predicar así. A mí no me gusta predicar así casi, porque yo creo en la obra del Espíritu Santo. Yo creo que el Espíritu Santo, en aquellos que Dios brotó en ellos, depositó su espíritu en ellos, su vida es transformada. Si usted está en adulterio, necesitas que yo te diga, hermano, deje ese adulterio. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Te incomoda. Amén. Escuché el testimonio de una señora, ya tiene tiempo. Esa señora pasó mucho tiempo de escasez porque ella vivía con una persona rica. O sea, no estaban casados, vivían en adulterio. Pero su vida de adulterio le daba comodidades. Y empezaron a ir a una iglesia los dos. O sea, él era casado, pero vivía con ella. Y como a ella le gustaban las cosas de Dios, iban a una iglesia. Y el hombre decía, va, pues vamos, ¿no? O sea, él no le incomodaba, él no tenía a Cristo, pero ella ya empezaba. Entonces el Espíritu Santo le redargulló y le dijo, hey, déjese, hombre. Pero, ¿y de qué voy a vivir? ¿No? ¿Y cómo lo voy a hacer? Ahora esta mujer tiene que vender, hace, deshace, anda corriendo, dice, y vivo en una situación económica difícil, pastor. Pero lo hago por Dios, dice. Amén. Porque sé que yo estaba ofendiendo a Dios con mi manera de vivir. Y sé que este hombre no iba a dejar a su esposa. Entonces le dije, ¿sabes qué? Mira, sé feliz con tu esposa, honra a tu esposa. No, pero yo te quiero a ti. No, tú no quieres a nadie. O sea, porque si tú amaras, si supieras lo que es el amor, no le hicieras eso a tu esposa. No, pero contigo es diferente. No, no, no. No te quieras engañar ni me quieras engañar. Ya el Espíritu Santo está en mí. Y tuvo que dejar esa relación para ahora agradar a Dios. Ahora tiene que trabajar. Amén. Y le cuesta. Pero ahora ¿qué? Su vida es diferente. Dice entonces Zaqueo, he aquí, Señor. Imagínate, ¿qué significa Señor? Adonai, dueño. He aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres. No sabemos la edad de Zaqueo. ¿Cuánto tiempo se habrá llevado Zaqueo en hacer dinero? Varios años. Ya vivía en una posición económica excelentísimo. La gente cree que si es rica va a ser feliz. No encontró la felicidad en las riquezas. Zaqueo podía chascar los dedos, pum, comida. A ver, criados. La gente piensa que la felicidad es eso, tener carros, tener lujos, y vivimos en un tiempo, estos tiempos son materialistas. Sacas tu celular y volteas a ver el de al lado. Ese trae un coco. No hay coco. Trae X. ¿Y tú que traes uno más mejor? Diría la paisana. Más mejor. Yo traigo un marca la que gusta. Y te sientes hasta más que el otro. Pasa. Puede pasar en tu corazón. Creerte que porque traes un mejor celular, un mejor carro, pero al final del día, los dos sirven para lo mismo, para empezar. ¿No? Pero no llena tu espíritu, no llena tu vida. Y este Zaqueo, ahora que tenía todos los bienes, ¿qué estaba haciendo? Dar la mitad de sus bienes. Regrésala tantito. Dice, aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, no solo se lo devolveré, que ya sería grande. ¿No? Hermano, si tú le debes a alguien no se lo des cuadriplicado, cuando menos, devuélvelo, ¿no? Cuando menos. Eso es de un cristiano verdadero, de una cristiana verdadera. Amén. Eso es que el Espíritu Santo está en ti. Dice, y si en algo he defraudado a alguno, no solo se lo voy a devolver, se lo voy a devolver con intereses, le dice. Amén.
¿Sabes qué me sorprendió? Alguien que me debía me pagó y sin ser cristiano me dice, mira, y esto es por el tiempo que... Y yo así, gracias, hermano. O sea, me sorprendió porque no era cristiano, ¿no? Pero fue de bendición para mí porque yo ya lo tenía como perdido ese dinero. Y ya tiene como un año que sucedió esto. Sigue. Y mira lo que dice Jesús. Jesús le dijo que hoy ha venido la salvación a esta casa. Número uno, Jesús es la salvación. Amén. Dice, por cuanto él también es hijo de Abraham, por cuanto también él recibió el Espíritu Santo sobre su vida. Y ahora el Espíritu Santo lo iba a comenzar a guiar y a llevar esa obra de santificación. Hay gente, hermanos, que me gusta que dejan todo a la primera, ¡pum!, y se van y gloria a Dios. Hay gente que van poco a poco, pero comienza a notarse en sus vidas. ¿Sí? Hay gente que vivieron vidas morales normales, o sea, bien, que tú dices, oye, pero esa persona pues no tomaba, no fumaba y ahora va a la iglesia, no hubo un cambio. ¿Hubo un cambio? Tú no sabes cómo vivía en su mente, tú no sabes si había depresión en su vida, tú no sabes, pero esa persona sí sabe que Cristo ahora está con él, que ya no está solo, sola, que ahora tiene alguien dentro de sí guiando su vida, guiando su corazón y ahora les interesa a otros. ¿Qué estaban aprendiendo sus discípulos? Que Dios puede cambiar hasta un saqueo, hasta el más vil pecador. Aquellos que la religión ya los dejó, aquellos que la religión ya no puede hacer nada. No, este ya anduvo en una iglesia, en otra iglesia, ya ese ya no. No sabes que Dios aún así, Dios puede hacer su obra. Y nosotros tenemos que estar aprendiendo de Jesús. Que en algún momento puede llegar la salvación a su vida y puede dar vida. Amén. ¿Me ayudas, Paco? Pásalo. Porque el Hijo del Hombre, dice la Biblia, vino a buscarnos y a salvar lo que se había perdido. ¿Sigue? ¿Cómo debo de corresponder a tal salvación tan grande? Hermano, si tú eres cristiano, hoy me movía el Señor a eso, a un espíritu de gratitud, un espíritu de salvación, un espíritu de búsqueda. O sea, Dios me salvó, Señor, no tengo cómo pagarte. Hay gente que dice así, ¿cómo le pago la salvación? Y uno se van a lo más mundano, con dinero. No, ¿sabes cómo le correspondes? ¿Cómo le regresas tú el amor a Dios? Sirviéndole. ¿Escuchaste? Es de las únicas cosas que Dios se agrada. Cuando un hijo de Dios que era rebelde, cuando un hijo que no era de Dios era rebelde, no servía para la obra del Señor. Ahora quiere servir. Y mira, me ha impresionado personas que me dicen, pastor, quiero servir. Digo, mira, nada más que tienes que ordenar esto, pago el precio. Porque el requisito de servir es que yo quite algunas cosas de mí, las quito, porque yo te quiero servir. Y no es servir al pastor, no es servir, si sirves a la iglesia, pero dentro de ti tienes que saber que le sirves a Dios. Dentro de ti tienes que saber que tu trabajo es para el Señor, que Él puso un espíritu nuevo dentro de ti. Y tienes que sacrificar, matar con propósito. Eso es sacrificar el orgullo muchas veces. Sacrificar tu tiempo. Sacrificar a veces tu dinero, tus pasajes, por ir y recibir y dar y hacer. Dice, ¿cómo debo de corresponder a tal salvación tan grande? Sirve a Dios. Amén. No solo en la iglesia,
donde andes, pero también eres llamado a servir en la iglesia. ¿Escuchaste? Eres llamado a servir a la iglesia, hermano, porque la iglesia es de Cristo. A veces yo no soy específico en decir, hermano, ¿quién quiere servir? Pero el Espíritu Santo nos pone a acercarnos. Hermano, ¿en qué puedo servir? Hermano, ¿qué hacemos? Hermano, ¿qué organizamos? Porque el Espíritu Santo nos guía y nos dirige. Amén. ¿Habrá alguien hoy que pudiera decir en su corazón, ¿sabes qué? Yo no he sido salvo? Puede ser. No, me he sorprendido muchas veces. Nos tocó hace tiempo un varón que era líder, que cuando hubo un llamado al altar, pasó y se derramó en el altar y lloró, y nosotros así, oye, pero si el llamado fue de salvación, ¿por qué pasa el varón si él es líder? Y era un buen líder. Y ya luego él, platicando, nos confiesa, dice, es que yo vivía dos vidas. Yo vivía una vida en la iglesia, aparente, pero en mi casa viví otra vida, dice. En mi trabajo viví otra vida. Y descubrí que no soy hijo de Dios, dice. Descubrí que realmente mi corazón no había sido regenerado, no había sido cambiado, porque pude verme, dice, en mis dos vidas. Yo no tengo que tener dos vidas, yo tengo que tener una vida. Y pasé y dice, hoy le entregué mi vida a Jesús. Nosotros, oh, si ya tiene años. Hoy con entendimiento le dije, Señor, te entrego mi vida. Los días que me quedan te los entrego. Hay gente que viene y le dice, Señor, hoy te entrego mi vida, pero en la semana la vuelve a tomar. No, es entregarle su vida por la eternidad. Muchos, después de que le entregaban su vida a Jesús, iban a las aguas. ¿Sabes qué representa el bautismo? Cuando son sumergidos, representa la muerte. Pero la muerte ¿de quién? Del viejo hombre. Y representaban que eran sepultados, puestos en tierra y resucitados ahora para vivir una vida nueva en Cristo. Amén. Eso representa el bautismo. Lo hacían público para que la gente viera. Y eso es lo que realmente Dios tiene que hacer y puede hacer: salvar nuestras vidas. Amén. Padre, vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, por esta hermosa mañana. Gracias por permitirnos aprender el proceso del cristiano, la salvación. Estamos en un proceso de santificación. Creemos que un día, hermano, ¿lo crees? Un día estaremos delante de Dios. Un día te pedirán cuentas de tu vida. Mientras ese día llega, estamos en ese proceso de santificación. Comienza a darle gracias, hermano. Si tú ya eres salvo, no sé cuántos años llevas de cristiano, enuméralos hoy. Dile, mira, ya llevo tantos años. Gracias, Señor. De cuánto bien me has dado, Señor, y de cuánto mal me has librado. ¿Sabes de cuánto mal el Señor te ha librado? Si hubieras seguido en ese camino, dile, gracias, Señor, por librarme de tanta maldad. Gracias, Señor, por librarme de tantas consecuencias. Gracias, Señor, si tú hoy, a pesar de tu vida que llevaste, estás sano, dile, Señor, gracias. Gracias, papito lindo, porque tú eres bueno y tu misericordia es por siempre, es para siempre, y nos da vida y nos da libertad. Gracias, Señor. Hoy podemos darte gracias. Puedes decirle, devuélveme el gozo de mi salvación, que yo disfrute esa salvación tan grande. Si tú no has nacido, dile, Señor, sálvame.
Cambia mi corazón, cambia mi necedad, abre mi entendimiento, Señor. Cambia mi vida y ayúdame, mi Dios, a hacer tu voluntad. Te lo pedimos todo esto, papito lindo, y creemos que tú lo puedes hacer. En el nombre de Jesús.